Al Señor. Bueno, estamos preparados para meditar en la palabra del Señor, así que abra su Biblia ahí en Ezequiel capítulo 21. Bueno, el pastor Nahum hoy salió a una iglesia en Pachuca a compartir la palabra del Señor. También estemos orando para que Dios use su vida en esa iglesia. Bueno, ¿ya tiene ahí Ezequiel 21? Bueno, lo voy a invitar a que se ponga en pie una vez más. Va a estar sentado como 2 horas después de la lectura, así que ahorita para que se desentuma un poco. Y vamos a leer Ezequiel 21 del 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Jerusalén y derrama palabras sobre los santuarios y profetiza contra la tierra de Israel. Dirás a la tierra de Israel: así ha dicho Jehová, he aquí que yo estoy contra ti y sacaré mi espada de su vaina y cortaré de ti al justo y al impío. Y por cuanto he de cortar a ti al justo y al impío, por tanto, mi espada saldrá de su vaina contra toda carne, desde el sur hasta el norte, y sabrá toda carne que yo Jehová saqué mi espada de su vaina, no la envainaré más. Oremos. Padre, es tu palabra. Oh Dios, bendice esta palabra tuya y que sea una palabra viva, una palabra eficaz, pero que nosotros también tengamos un oído presto para escuchar tu palabra, para obedecerla, para ponerla por obra, oh Dios. Tú que escudriñas nuestra mente, nuestro corazón, escudriñanos, que tu Espíritu Santo esté escudriñando nuestro ser y que nos hable conforme a tu propósito. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Puede tomar su lugar, hermano? Bueno, hemos estado leyendo, ya meditando varias semanas en Ezequiel. Y bueno, a veces parece que, ¿de qué ha hablado? ¿De juicio? ¿Y después? ¿De juicio? ¿Y después? También restauración. Pero ahorita el centro va a ser juicio y parece que más juicio. Y bueno, yo el día del viernes, el sábado, para compartir este tema, decía yo de qué debo hablar, pero yo trataba de esquivar el tema del juicio. Pero capítulo 20, 21, 22 va a seguir hablando del juicio. Y los que siguen, 23, 24 y después contra otras naciones aparte del pueblo de Israel. Bueno, y Dios quiere entonces hablarnos algo, porque sí hemos hablado del juicio, pero normalmente ¿en qué pensamos cuando decimos los impíos serán juzgados? ¿En quién pensamos? ¿O los que pecan serán juzgados? ¿En quién está pensando usted? Únicamente en la gente que está en el mundo, en los que están allá afuera, y nosotros tratamos de escondernos y decimos, el pueblo de Dios no es juzgado. Pero vamos a ver lo que dice Ezequiel, ¿sí? A veces cuando vamos leyendo y que vemos juicio y juicio, parece que llegamos a pensar de que Dios es un Dios cruel, que es un Dios que no tiene misericordia, que muchas veces actúa con demasiada severidad y decimos, es que a lo mejor no merecían tanto castigo, ¿no? Y por eso el tema de hoy es merecedores del juicio, como pregunta. ¿Serían merecedores de ese castigo ese pueblo de Israel? Y nosotros también podremos ser merecedores de ese juicio, ¿sí? Cuando pensamos en ese Dios, o cuando pensamos en Dios de esa manera, ¿estaremos viendo correctamente lo que nos habla la palabra de Dios? Bueno, los que pudieron venir el miércoles o escuchar la grabación también del miércoles, hablamos del capítulo 20 y en el capítulo 20 de Ezequiel habla de varias etapas del pueblo, cuando estaban en Egipto, en el desierto, en Canaán, y en todas se rebelaron, en todas ellas se rebelaron, ¿sí? Desde que Dios los sacó de Egipto hasta que fueron llevados a Babilonia,
ya ahorita en Ezequiel están en Babilonia, una parte, todavía no han sido cautivos todos, una parte ya está en Babilonia. ¿Y cuántos años fueron? Más de 800, aproximadamente 860 años, desde que salieron de Egipto hasta que Dios los llevó cautivos a Babilonia. Pero en todos esos 860 años, sí, siempre fueron rebeldes. ¿En qué decía el pueblo en Malaquías? ¿En qué hemos pecado? ¿En qué te hemos fallado? ¿Recuerda? Que el pueblo decía, ¿nosotros te hemos fallado? No, pues si nosotros ofrecemos, hacemos sacrificios, hacemos cultos, ¿en qué te hemos fallado?, preguntaba el pueblo. ¿Serían realmente merecedores de ese castigo? ¿Sí? Porque van a ser castigos muy crueles. Y únicamente como ejemplo, vamos a ver algunas etapas en el libro de Reyes. Y vaya primero al libro de Reyes, no es cierto, a Jueces. Vamos a ir desde Jueces. En Jueces, capítulo 2, verso 12 y 13. En el libro de Jueces hay un círculo vicioso. El pueblo dejaba a Dios y se iba tras ídolos, y Dios los entregaba en manos de sus enemigos. Entonces cuando estaban sufriendo, clamaban a Dios, y Dios levantaba un libertador, un juez, que luchaba, vencía al enemigo, y cuando vivía ese juez, o sea, en el tiempo que tenía vida, el pueblo servía a Dios. Pero después de que moría ese juez, volvían a hacer lo mismo. Y ese círculo vicioso se repite en todo el libro de Jueces. Si usted lee una historia del libro de Jueces, las demás son lo mismo. Claro, hay otras enseñanzas, pero el círculo va a ser el mismo. Pero fíjense en el verso 12. Aquí comienza este círculo vicioso. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová, y dejaron a Jehová, adoraron a Baal y a Astarot. Y bueno, va a seguir ahí diciendo lo que hicieron en todo ese capítulo 2. Fíjese, Dios les había dado libertad. Habían sido esclavos en Egipto, Dios les dio la libertad, les dio una tierra. En esa tierra llegaron y Dios les dio la victoria sobre los habitantes de ahí, y ellos heredaron una tierra ya con cultivos, con viñedos, con casas que ellos no habían plantado, que ellos no habían construido. ¿Y cómo respondieron a Dios? Dejaron a Dios que les había dado libertad. Pensemos en esto, todas las historias que vayamos viendo, pensemos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque este pueblo de Israel simboliza nuestra vida, la vida de la iglesia. Cuando Dios nos rescató del mundo, del pecado, de la esclavitud, nos dio libertad, y ahora nosotros conocemos a Dios, estamos dentro de la iglesia. Pero ¿no será que a veces nosotros, bueno, aquí están, la mayoría son padres, los niños ya salieron, los jóvenes, tenemos hijos, y la segunda generación, nuestros hijos ya no conocen a Dios, ya no temen a Dios? ¿Y de quién es la culpa? Del maestro de jóvenes que no les enseñó bien. ¿Sí? No, yo vi que algunos dijeron sí. Tú tienes la culpa por no enseñarles bien. Bueno, busquen en la Biblia, en toda la Biblia, ¿de quién es la responsabilidad de la educación de los hijos? De los padres, ¿sí? De los padres. Porque usted los conoce, usted está todos los días con él, con ellos. Aquí en la iglesia todos los jóvenes son cristianos, ¿verdad? Todos los jóvenes son cristianos, todos los niños son cristianos. Pero usted los conoce allá, si realmente son o no son, ¿verdad? Entonces, la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios es de nosotros como padres. Pero bueno, esto pasó en el libro de Jueces. Dejaron a Dios, se fueron tras otros dioses, y a veces, y el pueblo de Israel es lo que creía, y a veces nosotros creemos que la religiosidad es suficiente. Venimos al templo,
a veces para calmar nuestra conciencia, ¿sí? Un día a la semana, 2 o 3 días, los que vienen 3 días, los que no un día, porque a lo mejor nos ponemos a ver cómo vivimos en la semana y no, tengo que ir a pedirle perdón a Dios. Casi tengo que ir a confesarme en otra iglesia. Tengo que ir a confesarme para que me digan te perdono y ya, vete y sigue viviendo igual que siempre. No, ¿verdad? Pensamos que eso es suficiente y el pueblo de Israel pensaba esto. Tenían una religión, pero no tenían una relación con Dios, no conocían a Dios. Por ejemplo, vamos a Reyes, primer libro de Reyes. Capítulo 11. Usted sabe quién construyó el templo que estaba en Jerusalén, ¿verdad? Salomón, el hijo de David. Y fue un hombre, dicen, muy sabio, humanamente hablando. Él construyó el templo, hizo un templo majestuoso y cuando estaba en el templo hizo una oración muy correcta. ¿Sí? Era un hombre hasta ese momento temeroso de Dios, pero todo el poder, el dinero lo corrompió. ¿Sí? Fíjese en Primera de Reyes 11, 1 y 2. Bueno, no vamos a leer 1 y 2. Ahí dice que se casó con muchas mujeres extranjeras, ¿no? Cosas que Dios le había prohibido. ¿Sí? Y fueron muchas, Fueron, creo que 1000. Creo que son 700 reinas y 300 concubinas. ¿Sí? Bueno, en el versículo 4. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres, ¿qué hicieron? Inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. Lamentablemente mucha gente camina en el camino de Dios toda su vida y cuando es viejo se apartan. Creo que hay un error cuando pensamos, bueno, ya serví a Dios 50 años, por ejemplo. Entonces, los últimos 10, 20 años que tenga de vida, yo creo que Dios lo va a poner en balanza. Si serví a Dios 50 años y después me aparté, yo creo que no va a haber problema. ¿Será que Dios obra de esta manera? ¿Será que es la manera correcta de buscar de Dios? Salomón se apartó cuando era viejo, su corazón no era perfecto, y dice el verso 5, porque Salomón siguió ¿a quién? A Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. O sea, Salomón, bueno, siempre pensamos en Salomón, wow, Salomón, ¿no? Pero ¿qué hizo aquí? ¿Cómo vemos a Salomón? Y fíjese, cuando alguien se aparta de Dios, ¿qué puede hacer? Tenemos el ejemplo de David, un asesino, adúltero, cuando se aparta de Dios. Tenemos el ejemplo de Salomón, un idólatra, de lo peor. Dice que hizo santuarios en todos alrededor de Jerusalén para estos dioses de la prosperidad, siendo que Salomón era el hombre más rico, ¿no?, de su tiempo. Y todavía, no sé si anhelaba más o por qué hizo esos dioses, pero la razón dice que las mujeres que tenía desviaron su corazón. Bueno, Dios se enoja con Salomón. ¿Y cuál es el castigo? ¿Cuál es el castigo? Que el reino sería dividido. Había un solo reino, el reino de Israel, y después sería dividido. 12 tribus quedan en el norte como el reino de Israel, y 2 tribus se quedan en el sur como el reino de Judá. Después de que muere Salomón, el reino se divide. Y el primer rey de Israel,
en el norte se llama Jeroboam, un hombre al que Dios escogió y le dijo: yo te voy a dar estas 10 tribus, y si tú sigues mis caminos, guardas mis mandamientos, yo te voy a bendecir. Pero ¿qué hizo este Jeroboam en el capítulo 12, verso 28 en adelante? Este Jeroboam dijo: no, ¿dónde estaba el templo? En Jerusalén, o sea, en Judá. Entonces todos los de Israel se iban a ir a Judá a adorar en el templo, y tuvo una gran idea. Jeroboam dijo: para que no vayan allá, les vamos a hacer aquí unos lugares donde adoren. Y fíjese lo que hizo en el verso 28. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. ¿Sí se da cuenta? Ahora, para este Jeroboam, quién fue el Dios que lo sacó de Egipto? Estos becerros de oro que había hecho. Y puso uno en la frontera norte y otro en la frontera sur, o sea, en Betel y en Dan, para que fueran ahí a adorar a estos becerros. Y a partir de aquí, el pueblo de Israel, el reino del norte, nunca buscan de Dios, siempre se van tras ídolos. El reino de Judá, en algunos momentos, cuando hay reyes que buscan de Dios, en esos momentos como que el pueblo quiere buscar de Dios. Pero en Israel no hay ni un solo rey que busque a Dios, a Jehová, y entonces se van tras los ídolos, tras estos becerros, y sigue diciendo que le puso uno en Betel, uno en Dan, y después en el versículo 31 hizo también casas sobre los lugares altos, o sea, otros santuarios, y puso sacerdotes que no eran de los levitas, los cuales tenían prohibido. Y también sigue hablando, y hasta el 33 dice que instituyó fiestas de su propio corazón, y decían: adoramos a Dios. Nada que ver con la actualidad, ¿no? Nada que ver. Pero debemos pensar también, hermanos, estos pueblos dicen estar adorando a Jehová, dicen creer en Jehová. El pueblo de Judá también. Fíjese ahora el segundo de Reyes 16. Otro rey, le voy a poner de ejemplo este otro rey. ¿Qué hizo este rey Acaz? Este era de Judá. Cuando comenzó a reinar Acaz era de 20 años, en el segundo de Reyes 16, versículo 2. Cuando comenzó a reinar, Acaz era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios como David su padre. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel. Ya vimos cómo eran los reyes de Israel, que el primero fue Jeroboam y todos los demás reyes fueron igual que Jeroboam. Y dice que este rey Acaz hizo lo mismo, y sigue diciendo: y aún hizo pasar por fuego a su hijo. O sea, le ofreció en sacrificio a estos ídolos. ¿Sí? Recuerdan a un ídolo que tiene así las manos, ¿no? Y tenían fuego, tenían un hoyo aquí en su estómago y ponían el fuego, y entonces, como era de piedra, pues la piedra quedaba al rojo vivo. ¿Y qué es lo que hacían? Ponían al bebé en las manos de ese ídolo. ¿Usted lo haría? No, ¿verdad? Jamás, jamás. Pero esos ídolos, ¿qué están representando? Esos ídolos, ¿qué representan? El deseo del corazón, este mundo. Pero cuando uno lleva a los hijos al mundo y no los lleva al temor de Dios, ¿qué está haciendo uno? ¿No lo mismo? Cuando sabemos que el final, ¿qué va a ser? El castigo eterno, el fuego eterno. ¿No sería lo mismo que estos reyes malos? Hay otro ahí en el capítulo 21, un Manasés también que fue terrible. No lo vamos a leer, pero en el capítulo 21 del segundo de Reyes también Manasés hizo lo mismo, pasó a sus hijos por fuego. En el mismo templo de Dios levantó altares a Baal, a Acera,
a todo el ejército de los cielos. Ajá. O sea, era uno de los peores reyes, Manasés. Pero bueno, diríamos, el pueblo buscó de Dios. En el capítulo 17 de ahí de Segunda de Reyes, verso 16, ya hablando del pueblo de Israel, cuando se los habían llevado, a ellos se los llevaron a Siria. Y como 100 años después viene Babilonia y se lleva a Judá. Pero entonces, Israel, fíjese lo que dice en el verso 16, dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios. ¿Qué dejaron? Todos los mandamientos. Y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, ya los vimos, en Dan y Betel. Y también imágenes de acera. Y adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinación y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocando a ira. Y en el verso 19, cuando ya se habían llevado cautivos a Israel, dice, mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. ¿Sí se da cuenta? Entonces, después de pensar esto que acabamos de leer son estos años que les digo. De hecho, cuando leemos desde que salen de Egipto, a los 2 meses ya se están quejando y ya se quieren regresar a Egipto. ¿Será que eran merecedores del castigo? Después de más de 800 años que Dios estuvo hablándoles, teniendo paciencia, y como decía en el capítulo 20 de Ezequiel, por amor a su nombre los libertaba, por amor a su nombre les dio la herencia, etc. ¿Será que eran merecedores del juicio? Vamos a ver el capítulo 21 de Ezequiel. Regresemos a Ezequiel y ya leímos al principio este pasaje. Pero en el capítulo 21 habla de un juicio definitivo. Dice, la espada está desenvainada. Sí lo leímos al principio, ¿no? Dice, habla contra Jerusalén y contra los santuarios y profetiza contra Israel. Dirás a la tierra de Israel, así ha dicho Jehová, he aquí, yo estoy contra ti y sacaré mi espada de su vaina. Otra versión, si alguien tiene, que dice, he aquí, yo soy, ¿no? ¿Nadie tiene alguna otra versión? ¿Nueva traducción viviente o algo? He aquí, yo soy tu enemigo, dice Dios, ¿no? Yo soy tu enemigo y tengo mi espada, ya saqué la espada y voy a hacer juicio y cortaré de ti, ¿a quién? Ay, al impío, nada más. Y al justo. Híjoles, qué tremendo. Qué tremendo. Para mostrar, dice que Él es el Dios y esa espada no va a regresar a su vaina, no la va a guardar hasta que haya hecho el juicio. O sea, aquí ya está el juicio determinado. Ya no hay vuelta atrás, ya no hay marcha atrás. Ellos no quisieron arrepentirse, aunque les mandó un profeta, otro profeta, otro profeta y otro profeta. Pero este juicio contra impíos y justos nos hace pensar 2 cosas. Por un lado, ¿cuántos son justos aquí? Levanten su mano. ¿Entonces son impíos? ¿Por qué nos da miedo? Ya hemos sido justificados, ¿no? A ver, levanten su mano. Ya hemos sido justificados por Jesucristo, no por nuestras obras. Pero hay una responsabilidad, hermano. Hay una responsabilidad desde el capítulo 1, pero en el capítulo 3 específicamente y más adelante, creo que es el 33. Dios, ¿qué le dice a Ezequiel? Tú eres una atalaya y tú tienes la responsabilidad de hablar. Si ves que tu hermano o ves que ese hombre va en un camino hacia la muerte, ¿qué debes hacer? Hablarle. Si no le hablas, ¿qué va a pasar? Va a haber un castigo también sobre ti. Pero dice, también debes hablarle al justo para que no se desvíe de su camino. Entonces hay una responsabilidad, pero en el pueblo de Israel, capítulo 22 de Ezequiel también va a decir, pero busqué a alguien que se pusiera en la brecha y que clamara por ese pueblo, y dice, no había ninguno. Y los profetas que deberían hablar la palabra de Dios,
Cuando veían que iban mal, ¿qué les decían? Van bien, van ganando, ¿no? ¿No les decían así los profetas? Los falsos profetas. Por eso está diciendo, por un lado podemos pensarlo de esta manera, que también aquellos que eran o se creían justos, veían al que iba a la muerte y lo dejaban. Entonces también venía el castigo. Pero por otro lado, también debemos pensar, cuando hay un juicio en una nación, ¿únicamente sufren los impíos? Podemos pensar en esta pandemia, ¿sí? Vamos a pensarlo como un juicio de Dios. ¿Únicamente sufrieron los impíos? Los que no conocían de Dios. ¿No murieron cristianos también? ¿No murieron gente temerosa de Dios? Sí. Ahorita la guerra allá en Ucrania, ¿no están sufriendo los cristianos también? Claro. Vea, capítulo 22 de Ezequiel. Voy a leer del verso 6 en adelante, pero voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Y fíjese cuáles eran los pecados del pueblo, aparte de los que ya mencionamos, ¿no? Y que lo vemos como muy general. Pero ahora vamos a ver pecados específicos. Dice, cada uno de los líderes de Israel que vive dentro de sus murallas está decidido a derramar sangre. Cada uno de sus líderes, de sus príncipes, de sus gobernantes, ¿qué hace? Derrama sangre, como los políticos, ¿no? Cada político no le importa derramar sangre. Pero fíjese, y ahora vaya viendo en qué cosas puede decir usted, me identifico o estoy en esa condición. A los padres, verso 7, y a las madres se les trata con desprecio. Estaría bien que estuvieran aquí los jóvenes, ¿verdad? ¿Es pecado tratar a los padres y a las madres con desprecio? Sí. Pero es que mi padre es malo, es que mi madre es mala. No importa. ¿Qué dice la Biblia? Honra a tu padre y a tu madre. Hermano, si tú estás deshonrando a tu padre y a tu madre, ¿cómo se le llama eso? Pecado. Pecado. A los padres y a las madres se les trata con desprecio. Los extranjeros están obligados a pagar por protección. ¿Cómo tratas a los extranjeros? Los huérfanos y las viudas que viven en medio de ti son objetos de abuso y maltrato. ¿Sí? Discriminar a los más necesitados. ¿Eso cómo se llama? ¿Bullying? No, pecado. Pecado. Aquí está diciendo la lista de los pecados que cometieron. Dice el 8, desprecian mis objetos santos y profanan mis días de descanso. No hacen distinción entre lo que es santo y lo que es profano. ¿Sí? Entre las cosas santas y lo profano, y hacen una mezcla de todo. Lamentablemente ahorita hay muchas iglesias así, ¿no? Que hacen una mezcla y no hacen diferencia entre lo santo y lo profano. De hecho, su ideología es que se parezcan cada vez más al mundo para que entonces la gente que venga se siente identificado con la iglesia y que no vean algo extraño. Pero entonces están trayendo al mundo a la iglesia, ¿no? ¿Eso cómo se llama? Según este pasaje, pecado. Verso 9, hay quienes acusan falsamente a otros, o sea, chismes, y los envían a la muerte. Estás llena de gente que rinde culto a ídolos y hacen cosas obscenas. Y sigue diciendo, verso 10, hablando de pecados incluso sexuales. Hay entre ustedes hombres que se acuestan con esposa de su padre y tienen relaciones sexuales con mujeres durante su periodo menstrual, algo que en el Antiguo Testamento Dios les había prohibido a este pueblo. Dice el verso 11, dentro de tus murallas viven hombres que cometen adulterio con la mujer de su vecino. ¿El adulterio qué es? Pecado. Que deshonran a sus nueras y violan a sus propias hermanas. Incesto. Todo esto la Biblia, ¿cómo lo está mencionando?
como pecado. Como pecado. ¿Y el pecado qué trae? Juicio, castigo. No podemos decir, bueno, ya, eso era en el Antiguo Testamento, ahorita vamos a ir más adelante. Por tanto, dice, verso 12, por todas partes hay asesinos a sueldo, como aquí en Cuautepec, ¿no? Asesinos a sueldo. Prestamistas, usureros y extorsionistas. Casas de empeño, ¿no? Son usureros. O bancos, los bancos son usureros. Y decimos, pero es legal. Bueno, aunque sea legal. La Biblia dice que es pecado. Ni siquiera piensan en mí ni en mis mandatos, dice el Señor soberano. ¿Será que toda esta gente que vive de esta manera piensa en que se ofende a Dios? Ahora, como cristianos, ¿habrá dentro de la iglesia gente que deshonra a los padres? No diga amén. Nada más diga ahí de mí. Que deshonra a los padres, que son usureros, que tratan de sacar ventaja de donde se pueda. ¿Habrá gente así? Que están en pecados sexuales, en adulterio, en fornicación. Así vivía este pueblo supuestamente de Dios. Esta era la situación del pueblo. Era la realidad. ¿Será la realidad de hoy en día? Entonces algunos que se llaman cristianos, eso es lo peor, que viven así. Y dicen, ya soy cristiano, ya acepté a Cristo y Cristo pues va a pasar por alto todos los pecados. Pero vea, Gálatas 5. Es el problema de tener una religión y no realmente tener una relación con Dios. Es el problema de haberse convertido a una religión y no haberse convertido a Dios. Porque la conversión a Dios, ¿qué va a traer? Un cambio, una nueva creación, una nueva vida. ¿Sí? Hemos muerto al mundo, hemos resucitado para vivir una nueva vida. En Gálatas 5, verso 16 al 21, fíjese, esta carta está escrita a una iglesia de las primeras que levantó Pablo, o más bien a un grupo de iglesias en Galacia. Eran varias iglesias, era una región. Y Pablo les escribe esta carta porque ellos habían dejado la enseñanza de Cristo y habían seguido una religión, pensando que por sus ritos religiosos, en este caso el judaísmo, podían ellos alcanzar salvación. Pero ¿cuál es el problema de esto? Que la religión te vaya a llevar a vivir en la carne y en pecado. La religión te va a llevar a vivir así. Únicamente un nuevo nacimiento, una nueva creación en Cristo es que te hace vivir una vida agradable delante de Dios. Fíjese lo que dice el verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No le des a la carne lo que desea, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, o sea, para que no obedezcas a Dios. Pero el que satisface los deseos de la carne, ¿podríamos decir que es de Dios? No es de Dios. Fíjese, sigue diciendo, y manifiestas son las obras de la carne. 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Pero aquí no está hablando que no estás obligado a obedecer los mandamientos de Dios. Aquí está diciendo que no estás bajo la ley, que decía que si obedecías esos mandamientos, entonces tendrías vida. O sea, aparte, si estás bajo la ley, estás bajo un juicio de Dios. Pero dice, los que son guiados por el Espíritu no están bajo esa ley ni bajo ese juicio, porque es otra ley que nos rige, no es una ley carnal. Pero fíjese, ¿cuáles son? En el verso 19, y manifiestas son las obras de la carne. Recuerde, ahora le está hablando ya una iglesia cristiana. Pero si les está diciendo estas cosas es porque había dentro de esa iglesia personas que vivían de esta manera. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia,
lascivia. Adulterio, sabemos lo que es. Está casado con una persona y tiene otra pareja, dicen, ¿no? Ajá. Fornicación, estar viviendo sin estar casados o tener relaciones fuera del matrimonio. Inmundicias, pecados sexuales, muchos que hay. Lascivia, deseos que saltan por la vista. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos. ¿Usted tiene pleitos con alguien? Celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes. ¿Qué dice, hermano? Léalo en voz fuerte, la última frase. Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Porque es pecado. O sea, va a haber un juicio. ¿Se acuerdan Ezequiel que decía? Estos que están en rebelión no van a heredar la tierra que yo les doy. En el Nuevo Testamento, ¿qué dice? Lo mismo. Los que están en estos pecados no heredarán el reino de Dios. Por eso en Hebreos 10:26, hay un gran problema, hermanos, que creemos, yo ya hice una oración, yo ya vengo a la iglesia, soy del centro discipular y ya, pues ya, voy al cielo, derechito al cielo. Pero fíjese, Hebreos 10:26, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea, si despreciamos a Cristo, pecamos voluntariamente, estamos desechando el que nos ha dado salvación. Entonces, ¿qué queda? Dice verso 27, ya no hay más sacrificios, ¿no?, por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. Fíjese el verso 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Está dura la palabra, ¿no? ¿Qué queda? Una horrenda expectación de muerte, de hervor, de fuego, de juicio. Eso es lo que queda cuando despreciamos el sacrificio que hizo Jesús por seguir viviendo una vida en pecado. Regresamos a Ezequiel. Sí hay un juicio, hermanos. Y ya leímos en Gálatas. No puede decir, yo estoy viviendo en iras, en contiendas, en hechicería, pero no hay problema. No. En el capítulo 20 de Ezequiel había dicho, estos son rebeldes, pero hay también en el versículo 40 algo también que nos da un descanso. Nos deja ver la gracia de Dios. Dios promete salvar a su pueblo y restaurarlo, dice el verso 40. Pero en mi santo monte, en el monte de Israel, dice Jehová el Señor, allí me servirá toda la casa de Israel. Toda ella en la tierra, allí los aceptaré y allí demandaré vuestras ofrendas y las primicias de vuestros dones con todas vuestras cosas consagradas. Como incienso agradable os aceptaré cuando os haya sacado de entre los pueblos y os haya congregado de entre las tierras en que estáis esparcidos, y seré santificado en vosotros a los ojos de las naciones. Y el verso 43, y allí os acordaréis de vuestros caminos
y de todos vuestros hechos en que os contaminasteis. ¿Y qué va a pasar? Y os aborreceréis a vosotros mismos a causa de todos vuestros pecados que cometisteis. Hermano, piense en su vida de antes de conocer al Señor. Muchos dicen, ay, cómo extraño aquellos tiempos. ¿Cómo desearía regresar a aquella vida? Una persona decía, ay, pero ya dejé las drogas, pero nada más pienso en que si ya nunca más lo voy a probar. Pero ¿qué dice aquí? Cuando se acuerden de la vida que tenían, ¿qué van a hacer? O sea, se van a morir de vergüenza. Hubo un tiempo que estaba muy de moda los testimonios, ¿no? Que si el peor drogadicto, que si el peor pandillero, que si el peor no sé qué, y llegaban a un lugar y llenaban lugares grandes que porque iba a contar su testimonio y hablaban y parecía que exaltaban a ese hombre de antes y decían yo hacía esto y hacía aquello. Hay una persona que dice que es muy famosa, cantante, y que se dice que es pastor, y dice, yo me acostaba con cualquiera y si alguien me gustaba, yo me acostaba. Imagínese, no le da vergüenza, si quiere decirlo, y ahí está su esposo ahí escuchando eso, ¿no? Simplemente diría, cállate, ¿no? No estoy diciendo que a veces no digamos, bueno, yo vi al Señor y me rescató, pero a veces le damos tanta importancia a aquello como si fuera un orgullo, que fui el peor drogadicto. Más bien es una vergüenza. Es más, Pablo dice, yo me avergüenzo de eso que hice. Y para mí todo eso es basura. ¿Sí? Dice aquí, se van a avergonzar de todo eso. Dios había apartado a su pueblo para vivir una vida santa y para que ellos fueran luz a todas las demás naciones. Pero ¿qué habían hecho? Ellos decían, queremos ser igual que todos los demás. Dios nos ha apartado como una iglesia para mostrar al mundo la luz de Dios. Pero a veces la iglesia dice, queremos ser igual que el mundo. Igual que el mundo. ¿Sí? Hermanos, dice aquí ya que esta nación dice que será algo santo. Cuando Dios lo restaure será algo santo. Y que a la vista de las naciones será santificado Dios. Al ver nuestra vida, la gente, ¿qué debe decir? Al ver nuestra vida. O sea, ¿qué debe llevar la gente? A glorificar a Dios. A que el nombre de Dios sea exaltado. Que el concepto que ellos tienen de Dios sea de un Dios santo, sea de un Dios justo. No que digan, cuando usted le habla de Dios, para ser como esa persona que se dice cristiano, mejor estoy así. ¿No lo han dicho así? Qué bueno, qué bueno. Hice una encuesta el año pasado y le dije, ¿cuál es la razón más común por la que rechazan el Evangelio? ¿Y cuál cree que fue? ¿Para ser como ese que es cristiano? Mejor no. Esa era la razón más común, porque la gente rechazaba el Evangelio. Entonces, allí se van a acordar de sus caminos, de sus hechos y se van a aborrecer. Pero hermanos, no solamente es recordar, sino es estar plenamente conscientes del pecado que cometimos y realmente estar arrepentidos. ¿Sí? Si usted dice, yo viví así y Dios me rescató, y cuando usted dice, yo quiero vivir así, ¿eso es muestra de arrepentimiento? No. No. Al voltear y a ver nuestra vida y ver la gracia de Dios, ¿quiénes éramos? ¿Y quiénes somos? ¿Qué debe haber en nosotros, hermano? ¿Qué debe haber en nosotros? Una gratitud inmensa por la obra de Dios. Íbamos rumbo a la muerte y Él nos dio vida. Estábamos perdidos y Él nos dio vida.
Por eso Romanos 12, 1 y 2, ¿qué nos queda ahora a nosotros? Y es lo que dice este pasaje, dice en Ezequiel 20:40, y usted vaya a Romanos 12, cuando dice, allí me servirá toda la casa de Israel, y allí dice, yo los voy a aceptar como una ofrenda. Pero ¿qué dice Romanos 12, 1? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, ¿qué? Vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ahora, ¿cuál es el sacrificio vivo? ¿Cuál es la ofrenda viva que agrada a Dios? Nuestros cuerpos, nuestra vida entera. No está hablando nada más del cuerpo físico, nuestra vida entera, que lo presentemos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este mundo, no se conformen a este siglo. Transfórmense, dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, y comprueben que la voluntad de Dios, ¿cómo es? Agradable y perfecta. No debemos conformarnos a este mundo, no debemos aceptar las filosofías de este mundo. Tenemos hijos. Si nosotros aceptamos parte de esa filosofía de este mundo, los hijos, ¿qué van a aceptar? Más. ¿Y sus nietos? Todo. Entonces, termino. El problema, hermanos, del pueblo de Israel es que eran religiosos, creían en Dios, hacían sacrificios, traían ofrendas, entregaban sus ofrendas, pero también tenían otros dioses, tenían ídolos, vivían en pecado, no obedecían a Dios, no guardaban sus mandamientos. Pero es el problema a veces de algunos cristianos que asisten a la iglesia, que dicen que son bautizados y piensan que eso es todo. Ya hicieron una oración para recibir a Cristo y piensan que eso es todo. Piensan que si viven en pecado, Dios los tendrá que perdonar. Pero ¿qué dicen Hebreos? Que ellos en realidad están menospreciando y están pisoteando la sangre de Cristo. Viven sin tener en cuenta a Dios y sin importarles si pecan o no contra Dios. Entonces esto en realidad es evidencia de que no han nacido de nuevo. No han nacido de nuevo. Porque el nuevo nacimiento tiene el propósito de ¿qué? De que vivamos una nueva vida en Cristo. Mostrar la luz de Dios. ¿Sí? Dar gloria a Dios a través de nuestra vida en obediencia y santidad. No entendamos entonces la salvación como un paso o una oración nada más. Ahí comienza. Pero ¿qué nos dice la Biblia? En Romanos, somos sepultados, morimos al mundo y resucitamos a una nueva vida. ¿Qué trae el pecado entonces, hermano? Juicio. ¿Será que entonces el pueblo de Israel con lo que vimos merecía ese juicio de Dios? Sí. Ciertamente Cristo vino y quitó ese castigo de nosotros. También Romanos lo dice, ¿no? Ya no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo, para los que no vivimos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ciertamente, hermano, no hay ninguna condenación. Es más, hermanos, no vamos a pasar por juicio, porque ya hemos sido juzgados. ¿Cuándo? En la cruz. Cristo pagó, Él llevó todos nuestros pecados. El juicio que merecíamos nosotros cayó sobre Él. Ciertamente, eso es una realidad. Pero hay un nuevo pacto, y ese nuevo pacto nos lleva a vivir una vida que agrada a Dios, guardando sus mandamientos. Y si no, vivir en pecado es evidencia de que no hemos entendido esta realidad. Sin duda, Israel sí merecía el juicio, pero nosotros, si vivimos en pecado, ¿mereceremos el juicio de Dios? También. Hermano, ¿de qué pecado debes arrepentirte? Y ponte en pie y pregunta, de los que hemos leído, ¿de qué pecados debes arrepentirte? ¿Y qué pecados no solamente debes arrepentirte, sino abandonar? Y pídele perdón a Dios. Padre, en esta hora nos acercamos a ti. Oh Dios, tú conoces nuestro ser. Conoces si hay pecados ocultos o incluso pecados que están a la vista. Pero a veces no hemos entendido
ese sacrificio de Cristo, ese perdón. Y en esta mañana pedimos perdón por esos pecados. Si estamos y si seguimos viviendo aún en pecado, perdónanos, oh Dios. Líbranos de ese juicio. Haznos entender tu santidad y haznos vivir en esa santidad tuya. Haznos vivir en ese nuevo pacto tuyo, Dios. Queremos entregar nuestra vida por completo. No ser como ese pueblo que solamente te buscaba cuando estaba en dificultades, pero después se alejaba de ti. No, queremos caminar. Porque esa forma de vida únicamente la podemos hacer en Cristo, en ese nuevo pacto. Por nuestras fuerzas no podemos, pero por tu Espíritu sí podemos vivir en esa santidad tuya. Ayúdanos y llévanos, oh Dios, en tu camino, en tu santidad. Y perdona, oh Dios, todo pecado. Y ayúdanos a esta semana a vivir en ti y mostrar, oh Dios, tu luz, mostrar tu vida en nosotros, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar, hermano. Dios les bendiga.